podcast de Raíz de Monte. Aquí podrás entender diversos textos, artículos, libros y ensayos que iremos profundizando en nuestro diálogo. El día de hoy les presentaré una charla sobre el artículo elaborado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLASCO. Aborda la ecología política del extractivismo en Latinoamérica, mostrando cómo este modelo económico ha transformado territorios y comunidades. A partir de múltiples experiencias, expone casos de resistencia que defienden el agua, la tierra y la vida frente al avance de las industrias extractivas. En sus páginas se refiere a las tensiones entre el poder, la naturaleza y sociedad, así como las alternativas que emergen desde los movimientos sociales para imaginar futuros más justos y sostenibles. Con ustedes, este diálogo comienza. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar de dónde viene, el litio de las baterías? O el cobre de los cables que usamos todos los días. O la soja, ¿no? Que está en tantos alimentos. Exacto. Detrás de muchísimas cosas cotidianas hay historias bien complejas de extracción de recursos acá, en América Latina. Historias que, muchas veces traen conflictos, tensiones. Justamente. Y hoy, la idea es meternos un poco en esas historias, ¿no? Explorar esto que llaman la ecología política del extractivismo en la región. Tenemos bastante material para eso. Sí, nos basamos en unos textos académicos, estudios de caso que nos compartieron. Y analizan justo eso. Los conflictos socioambientales, las dinámicas de poder que hay detrás y también cómo la gente resiste, ¿no? Las resistencias sociales. Bien, entonces tenemos análisis académicos, casos específicos por país. Material denso, digamos. Así es. Y nuestra misión acá, si se quiere, es desempacar un poco las ideas clave de estos textos. Tratar de conectar puntos entre distintos casos y entender por qué estos conflictos que a veces parecen lejanos son súper relevantes hoy en día. Entiendo. Sacar la esencia, lo más importante de todo este material. Eso mismo. Perfecto. Entonces, en esta exploración vamos a tocar temas como, qué papel juega el Estado, ciertas políticas económicas. El neoliberalismo que aparece mucho. Claro. Y los impactos concretos, ¿no? De la minería, la agroindustria. Y cómo responden las comunidades, cómo se defienden. Y un punto delicado, cómo a veces esa defensa termina siendo, criminalizada. Así es, un tema complejo. Empecemos a desglosar esto. Arranquemos por ahí. ¿Qué es la ecología política, según estas fuentes? Porque no es solo ecologismo, ¿verdad? Para nada, para nada. Las fuentes la describen más bien como un campo de estudio, ¿no? Que mira justamente los conflictos. Conflictos por el acceso, por el control, a veces por el despojo de territorios, de recursos naturales. O sea, no mira solo lo ambiental aislado. Exacto. Lo interesante es cómo conecta eso, lo ambiental, con las relaciones sociales, con el poder político, con la economía, incluso con las ideas que tenemos sobre qué es la naturaleza. Mencionan a Germán Palacio, por ejemplo, que habla de esa construcción social. Ajá. Y también nombran otros autores, Arturo Escobar, que le pone foco a lo biológico y lo histórico-cultural, o Enrique Leff, que insiste mucho en la necesidad de traer otros saberes, ¿no? Otras racionalidades más allá de la puramente técnica para entender estos líos. Claro, saberes más locales, quizás. Y el otro término clave acá, extractivismo. ¿Cómo lo definen? Básicamente se refieren a un modelo económico. Un modelo que está centrado en sacar recursos naturales de forma muy intensiva. En grandes cantidades. Sí, en grandes volúmenes, güey. Y esto es clave. Con poco o ningún procesamiento local. Se saca y se manda afuera, mayormente para exportación como materia prima. Minerales, petróleo. Eso, pero también productos del agro a gran escala como la soja o la palma aceitera. Entiendo. Y los textos dicen que este modelo, recibió un empujón fuerte en las últimas décadas por políticas más bien neoliberales, ¿no? Totalmente. Mencionan mucho la influencia de organismos internacionales, tipo Banco Mundial, BID, en promover reformas en los países que facilitaron esta forma de economía extractiva. Ponen el caso de Chile como ejemplo. Sí, lo presentan como muy ilustrativo. Detallan cómo, primero la dictadura de Pinochet implementó privatizaciones masivas, ¿no? Puso las bases. Claro. Pero lo interesante, o lo que una fuente recalca, es cómo los gobiernos que vinieron después, los democráticos de la Concertación, no es que dieron marcha atrás, al contrario, profundizaron ese modelo.
Un texto habla incluso de un neoliberalismo armado. Fuerte eso de armado. ¿Explican por qué esa continuidad? Hay un análisis que sugiere algo. A ver, polémico quizás. Dice que la transición a la democracia no fue tanto por el plebiscito del 88, Ah, ¿no? ¿Y entonces? sino más bien por las protestas masivas que hubo antes. Mencionan 22 jornadas entre el 83 y el 87. Muchísimas. Claro, y la idea es que esas protestas mostraron que el país era ingobernable para la dictadura. Y eso, obviamente, amenazaba la inversión extranjera, que era como el pilar del modelo. Entiendo. La estabilidad para el capital. Exacto. Entonces, la democracia, vista así, habría servido para estabilizar eso, para garantizar la inversión. Y bueno, el análisis habla de una especie de recolonización económica y al mismo tiempo de criminalizar a los sectores que se oponían, ¿no? Una mirada bastante crítica de ese proceso. Y este patrón de facilitar el extractivismo, dicen, se repite en otros lados con cambios en las leyes. Sí, sí. Las fuentes mencionan cambios legales en varios países, sobre todo en los 90s y 2000. Nombran Colombia, Argentina, México. ¿Y qué tipo de cambios? Tendían a lo mismo, flexibilizar regulaciones ambientales, sociales, dar concesiones mineras o petroleras muy largas, muy amplias, a empresas extranjeras. ¿Y el agua? También. Tratar recursos clave como el agua más como un bien económico, una mercancía, que como un derecho humano o un bien común. Citan leyes específicas, como la Ley de Aguas de México del 92, o leyes mineras que, que abrieron mucho la puerta a la inversión. Y acá aparece una tensión que marcan los textos, ¿no? El discurso oficial que habla de desarrollo sustentable, pero la práctica que impulsa esta extracción masiva. Tal cual. Es una contradicción que aparece una y otra vez. Citan el ejemplo del Ministerio de Ambiente de Colombia frente a un proyecto minero grande, La Colosa, o cómo se usa la palabra sustentable para justificar proyectos que tienen impactos enormes. Como una fachada, digamos. Algo así, como si el discurso verde sirviera para tapar un poco las políticas extractivas de fondo. Hablemos de esos impactos concretos que documentan las fuentes. La minería es un foco central de conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que más resaltan? Mira, más que listar todos los casos, que son muchos, quizás lo interesante es ver lo que revelan. Por ejemplo, mencionan un proyecto de potasio en Mendoza, Argentina, Potasio Río Colorado. ¿Qué tenía de particular? La escala y el legado que dejaba, ¿viste? Iba a usar una cantidad bestial de agua del río Colorado, compitiendo con provincias enteras río abajo. Y el plan de cierre, ojo, dejaba una montaña de sal de 210 hectáreas. A perpetuidad. 210 hectáreas de sal. Para siempre. Para siempre. Con riesgo de que se filtre, claro. Eso te da una idea de la magnitud, ¿no? Y de la responsabilidad a largo plazo que implican estas cosas. Es tremendo. ¿Y qué otros impactos mencionan fuerte? La contaminación, por supuesto, es un tema recurrente. Hablan del uso de cianuro, por ejemplo, en el proyecto La Colosa en Colombia. Que además está en una zona complicada, decías. Sí, alta montaña, riesgo sísmico, volcánico, también el drenaje ácido de roca, que es algo que puede contaminar el agua por décadas. Documentan contaminación de agua, de suelo en un montón de lugares. En San Luis Potosí, México, por ejemplo, con la mina San Xavier, afectando fuentes de agua potable. O sea, no son accidentes aislados. Es parte del modelo. Parece ser un patrón, sí. Y además de lo ambiental, está el golpe social directo, el despojo. Fundamental. Los textos muestran cómo estos megaproyectos muchas veces significan mover gente de sus tierras, ¿no? Desplazamientos. Sí, o afectar sus formas de vida tradicionales. Sean mineros artesanales, como cuentan de Marmato en Colombia, o comunidades indígenas campesinas que pierden el acceso a la tierra, al agua. Pasa en Argentina, en Ecuador, en México. A veces incluso en lugares que son sagrados para ellos, como Guricuta para los Huillárica. Y esta lógica de expansión y conflicto no es solo de la minería, ¿verdad? Las fuentes también miran la agroindustria. Cierto, cierto. El modelo se replica. Piensa en la expansión de la palma africana, por ejemplo, en lugares como Esmeraldas en Ecuador o en la selva Lacandón en México. ¿Y los impactos? Deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y un consumo de agua brutal. Hay un dato que me impactó. Casi 2.600 litros de agua para producir un solo litro de biodiesel de palma en Chiapas. 2.600 litros. Eso es... ¡wow! Muchísimo. Pone en perspectiva lo de la huella hídrica. Y mencionan también el conflicto con la comida. Claro, porque la tierra y el agua que se usan para estos monocultivos de exportación o para agrocombustibles
compiten directamente con la producción de alimentos para la gente de ahí. Plantea dilemas serios de seguridad alimentaria. Y la contaminación por agroquímicos. También, con casos graves de salud pública que se documentan, mencionan Ituzaingó en Argentina o las fumigaciones aéreas en zonas de palma en Ecuador, por ejemplo. Un texto habla de un vaciamiento territorial en Esmeraldas. La palma avanza y desplaza otras formas de vida, otras economías locales. También tocan la industria forestal en Chile y su conexión con el conflicto mapuche. Sí, lo presentan como un caso donde la expansión de las forestales, que además están muy concentradas en pocas empresas, Arauco y CMPC. esas mismas. Bueno, esa expansión se hizo sobre tierras ancestrales mapuche. Y eso es un motor central del conflicto por la restitución de tierras, por la autonomía. Entiendo. ¿Y sobre hidrocarburos y agua? ¿Qué problemas destacan? Bueno, además de casos históricos de contaminación enorme como el de Texaco, que ahora es Chevron, en la Amazonía de Ecuador. Un caso emblemático. Sí, o derrames más nuevos que también mencionan. Pero hay un análisis muy detallado sobre cómo se maneja el agua en el Valle de México. ¿Qué muestra? Muestra cómo, históricamente, las aguas servidas, las aguas negras de la Ciudad de México, que es gigante, se mandan crudas, sin tratar, a la cuenca del río Tula. Sin tratar. Directamente. Y las consecuencias son gravísimas, claro. Contaminación de los acuíferos, con bacterias, nitratos, metales pesados, y para la salud de la gente de ahí. Enfermedades gastrointestinales, problemas respiratorios por los mosquitos que se crían ahí, e incluso se investiga si hay relación con mayores tasas de cáncer, de insuficiencia renal. Es un ejemplo muy fuerte de cómo decisiones centralizadas pueden crear verdaderas zonas de sacrificio ambiental y sanitario. Es impactante, la verdad. Impactante, así es. Permítanme hacer una breve pausa para añadir y complementar esta información. Los casos que abordamos en este episodio no solo siguen siendo vigentes, sino que ya estaban presentes incluso antes de la publicación del artículo en cuestión. Y así, casi una década después, continúan marcando la realidad en Latinoamérica. Un ejemplo claro es el que conozco, el de La Colosa en el Tolima, Colombia, donde las comunidades hoy enfrentan la presión de proyectos mineros en su territorio. Estos procesos de resistencia muestran cómo los movimientos sociales han acompañado de manera constante la defensa del agua y la tierra frente a las amenazas extractivistas. Con esto en mente, hacemos una breve pausa y al volver entraremos en las paradojas que enfrenta la sostenibilidad cuando se enfrenta dentro de un modelo económico como este. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura. Y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Si quieres contribuir con nuestro trabajo, suscríbete y comparte nuestro contenido. Y si estás buscando apoyar de forma más directa, en la descripción de este episodio encontrarás información sobre nuestros productos y colaboraciones. Agradecemos su atención y seguiremos con más en breve. Y en medio de esta discusión sobre el uso tan intensivo de recursos, las fuentes meten un concepto económico medio curioso: la paradoja de Jevons. Ah, sí. O postulado Kazum-Brooks, también le dicen. Es interesante porque va un poco contra la intuición, ¿no? ¿En qué sentido? Sugiere que, a veces, cuando la tecnología nos hace más eficientes usando un recurso, por ejemplo, autos que gastan menos nafta. Uno pensaría que se consume menos en total. Claro, pero la paradoja dice que el resultado final puede ser un mayor consumo total de ese recurso. ¿Cómo? No entiendo. El ejemplo clásico es ese. Si la nafta rinde más o es más barata, la gente quizás se siente motivada a comprar autos más grandes o a manejar más seguido o más lejos. Y al final, el consumo total de nafta podría aumentar. Ah, claro. Ya veo. Las fuentes lo traen a cuento para sugerir que la eficiencia tecnológica por sí sola no alcanza para la sostenibilidad si no cambiamos los patrones generales de producción y de consumo, ¿no? Es una llamada de atención importante. Ahora, frente a todos estos impactos tan duros que describimos, es lógico que haya resistencia. ¿Qué motiva estas luchas, según los textos? Las motivaciones son profundas, son variadas. Obviamente, defender el ambiente, las fuentes de agua, es central. Lo más visible, quizás. Sí.
Pero va mucho más allá, es defender la tierra de la que viven, proteger la salud de la contaminación, preservar su cultura, su identidad, su autonomía. Es una lucha por derechos, ¿no? Derechos humanos, derechos indígenas, campesinos, e incluso, como reconocen algunas constituciones andinas, los derechos de la propia naturaleza, de la Pachamama. Mencionan el concepto de ecologismo de los pobres. Exacto, de Martínez Alier. Se refiere a que muchas de estas luchas no nacen de una ideología ambientalista, digamos abstracta. Nacen de la necesidad material de defender cómo subsisten. De poder seguir viviendo ahí. Tal cual. Pero al hacer eso, estas comunidades se vuelven actores clave en la conservación del ambiente, aunque no sea su objetivo principal a veces. ¿Y quiénes son los que protagonizan estas resistencias? ¿Quiénes están al frente? Mucho el papel de las comunidades indígenas. Hay muchísimos ejemplos. Los mapuche en Chile, los huizarica en México defendiendo Wirikuta, comunidades amazónicas en Ecuador, en Perú, los Gabe Buglé en Panamá. La lista es larga. Larguísima. Y también comunidades campesinas, pescadores artesanales, pobladores locales que se ven afectados directamente. Mencionan lugares como Cajamarca en Perú y también en Colombia, Andalgalá en Argentina, Cerro San Pedro en México. Y muchas veces tienen apoyo de ONGs, de académicos, de movimientos sociales más grandes. ¿Y qué estrategias usan para defenderse? De todo. Combinan muchas cosas. Desde la protesta directa, ¿no? Marchas, bloqueos, como esas jornadas masivas en Chile que comentamos. Acciones más visibles. Sí, hasta acciones legales, presentar amparos, hacer denuncias, a nivel nacional o internacional. También es muy importante la defensa cultural, la afirmación de su identidad, luchar por el reconocimiento de sus territorios ancestrales o de lugares sagrados. Y la organización, imagino. Fundamental. La formación política, crear redes entre comunidades y buscar activamente alternativas a este modelo de desarrollo. Ahí entra el tema del buen vivir, por ejemplo. El caso mapuche que mencionamos antes parece juntar varias de estas cosas, ¿no? Sí, lo presentan como un ejemplo muy claro de cómo se cruzan la lucha por la tierra frente a las forestales, la demanda por derechos políticos y culturales y la búsqueda de autonomía, y se apoyan en herramientas como la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero estas resistencias no se dan fácil. Las fuentes describen una respuesta muy dura. La criminalización. Sí, ese es uno de los puntos más preocupantes que resaltan los textos. Documentan un patrón, que se repite en muchos lados, de acusar a los líderes, a las comunidades que se oponen a los proyectos. ¿De qué los acusan? De terroristas, de delincuentes, de ser enemigos internos, y esto se usa para justificar la represión, ¿no? Para usar leyes de excepción, hacer detenciones arbitrarias. ¿Mencionan casos concretos de violencia? Lamentablemente sí. Hay registros de asesinatos de líderes, de activistas ambientales en varios países. Las fuentes citan nombres. Mariano Abarca en México, Reynel Restrepo en Colombia. Hay muchos casos conocidos como el de Berta Cáceres en Honduras, aunque quizá no esté justo en estos textos, es parte del mismo patrón. Y además de los asesinatos, ¿qué es lo más extremo? Claro, hay amenazas constantes, hostigamientos, se militarizan los territorios donde hay conflictos, se hacen desalojos violentos. Es una estrategia para meter miedo, para desarticular la oposición. ¿Y quién está detrás de esta criminalización? ¿El Estado? ¿Las empresas? Las fuentes apuntan a una alianza fuerte ahí, entre intereses del Estado y el capital, que muchas veces es transnacional. Hablan de la influencia de las empresas, de los lobbies, mencionan el minero, en cómo se hacen las políticas, las leyes. Y denuncian que no se consulta a las comunidades. Exacto. Se viola sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y describen cómo las propias empresas a veces usan la famosa responsabilidad social empresarial. La RSE. Esa misma, pero no como un compromiso real, sino más bien como una herramienta para dividir a las comunidades, para generar dependencia y para legitimar su presencia en el territorio. Mencionan también que intentan cooptar líderes y que hay mucha impunidad. Sí, describen tácticas para romper la resistencia, comprando líderes o generando divisiones internas. Y un problema gravísimo es la impunidad. Mientras las denuncias de las comunidades por los daños o las violaciones de derechos casi nunca avanzan, las empresas muchas veces consiguen seguir operando, a veces con permisos judiciales o incluso a pesar de que haya irregularidades claras. Hay vacíos legales que complican todo, por ejemplo, para ver los impactos que se acumulan o que cruzan fronteras.
Es un panorama complejo y por momentos bastante desalentador, ¿no? Pero, ¿ofrecen las fuentes alguna mirada hacia alternativas? ¿Hacia otros discursos que surgen desde la región? Sí, y eso es importante destacarlo. Hablan del buen vivir, o summa causai, que es un concepto que viene sobre todo del mundo indígena andino, ¿Y cómo lo presentan? no tanto como un modelo de desarrollo alternativo, sino más bien como una alternativa al desarrollo en sí mismo. Propone otra idea de bienestar, ¿no? Basada en la armonía entre la gente y de la gente con la naturaleza, con la Pachamama. Pone el foco en la comunidad, en la reciprocidad, más que en acumular cosas individualmente. Suena interesante como filosofía de vida. Pero mencionan tensiones también. Claro, la tensión principal es que países como Ecuador y Bolivia lo pusieron en sus constituciones, pero en la práctica sus gobiernos siguieron impulsando políticas extractivistas. Necesitaban esa plata para financiar programas sociales. Una contradicción fuerte. Sí, genera conflictos internos muy grandes y muestra lo difícil que es romper con esa dependencia del extractivismo, ¿no? Incluso cuando hay voluntad política declarada. ¿Algún otro concepto alternativo que mencionan? Sí, mencionan también la idea de la deuda ecológica. ¿Qué sería eso? Es la noción de que los países industrializados, los del norte global, digamos, tienen una deuda histórica y actual con los países del sur, ¿Por qué? por el saqueo de recursos y por la contaminación que causaron y siguen causando en el sur para mantener su propio nivel de vida. Es una forma de reenmarcar la relación norte-sur en términos de justicia ambiental. Entiendo. Entonces, tratando de juntar un poco todo esto que exploramos a partir de las fuentes, ¿cuáles serían las ideas centrales que nos quedan? A ver, primero creo que la ecología política nos ayuda a ver que los problemas ambientales en América Latina no son solo técnicos, ¿no? Sino que están súper ligados al poder, a la historia, a modelos económicos como el extractivismo. Bien. Segundo, que este modelo extractivista, impulsado muchas veces por políticas neoliberales y capital extranjero, genera costos altísimos. Contaminación que dura años, despojo de gente, impactos en la salud y rompe el tejido social, cultural. Los ejemplos que vimos son, muy claros. Tercero, y esto es clave, que frente a eso hay una resistencia enorme y muy diversa de comunidades indígenas, campesinas, locales. Estas luchas por la vida, como las llaman algunos textos, son una fuerza social importantísima en la región. Defienden el ambiente, sí, pero también otras formas de vivir. Cuarto, que esa resistencia se enfrenta a una respuesta muy dura, muchas veces violenta, que busca criminalizarla. Y esto viene de esa alianza entre poder estatal y corporativo, creando una desigualdad de fuerzas tremenda. Y quinto, diría que a pesar de todo ese panorama difícil, desde América Latina surgen visiones, propuestas alternativas, como el buen vivir o la idea de deuda ecológica, que cuestionan el modelo dominante y nos invitan a pensar que otros horizontes son posibles, ¿no? Más allá del crecimiento por el crecimiento mismo. Todo esto nos conecta directamente con nuestra vida, ¿no? Los recursos que se sacan en condiciones tan conflictivas terminan en los productos que usamos todos los días, en todo el mundo. Nos hace pensar en nuestra conexión, nuestra responsabilidad en esas cadenas. Sin duda. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar picando una pregunta, algo que surge de estos textos, ¿no? Muestran que para muchas comunidades, defender este territorio es lo mismo que defender su identidad, su cultura, su manera de entender el mundo. Claro. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestro lugar, aprender a valorar esas otras visiones, esas otras formas de relacionarnos con la naturaleza, con los recursos, más allá de la lógica puramente utilitaria o económica que casi siempre domina la conversación? Así es, poder adoptar una nueva mirada sobre nosotros mismos, como territorio e individuos, nos interpela profundamente. Nos permite evocar distintas formas de relacionarnos con la naturaleza por fuera de las dinámicas comerciales y extractivistas. Probablemente a esto se refiere Enrique Leff cuando habla de la construcción de una racionalidad ambiental, un horizonte que cuestiona los modelos dominantes y abre paso a otras formas de habitar el mundo. Sin embargo, este asunto no termina aquí. Por eso, en un llamado por la defensa del territorio y el medio ambiente, les invitamos a informarse y a participar activamente en los movimientos que sostienen perspectivas propias sobre la naturaleza,
sobre cómo el respeto y la conciencia clara de que en el sur global estos gestos de resistencia son, en esencia, una reafirmación identitaria que coloca la vida por encima del mercado. Y bueno, una vez más, les agradezco por su tiempo y escucha. Hasta el próximo episodio. Chao. Ustedes acaban de escuchar un podcast en el que se resume un artículo elaborado por Clasco, de la colección de posgrado en Ciencias Sociales, coordinado por Giancarlo Delgado Ramos, Ecología Política del Extractivismo en Latinoamérica, casos de resistencia y justicia socioambiental. Muchas gracias.